Hola a todos, queridos hermanos y amigos de Radio Madre de Dios. Estamos en una nueva oportunidad a través de las redes sociales de la Parroquia de San José de la Mariquina y también en vivo para la Radio Madre de Dios en un nuevo programa junto a la hermana Viviana Matus para hablar del documento Gaudium et Spes. ¿Cómo está, hermana? Muy buenos días a usted. Hola, hermana Sabrina, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme y feliz de estar nuevamente contigo y con las personas que nos están viendo y escuchando este programa. Así es, un pequeño receso vacacional. Ya estamos comenzando nuevamente las actividades, se van normalizando y queremos continuar entonces con este proceso que hemos iniciado, con esta propuesta que traemos también para aquellos que nos acompañan, de poder ir leyendo, reflexionando esta constitución pastoral de la Iglesia Católica, Gaudium et Spes, para poder crecer juntos en la fe, ir conociendo también, porque es una novedad para nosotros también a veces ir conociendo los documentos de la Iglesia. Muchas veces, aunque tengamos participación asidua a la Iglesia, no tenemos tanto conocimiento de los documentos. Entonces es una buena oportunidad a través de estos medios que el Señor nos provee, que son las redes sociales, esta radio, poder ir conociendo juntos un poco más de estos documentos de la Iglesia y ver qué es lo que ha inspirado el Espíritu Santo a nuestros pastores, qué nos tiene que decir y cómo lo vamos reconociendo también nosotros en relación a nuestra situación, a la actualidad, a nuestra situación de las familias en la que vivimos, nuestro entorno. Entonces, si le parece, hermana Viviana, comenzamos con una oración y damos continuidad a este documento. Les recordamos a los oyentes que esto está disponible, el documento Gaudium et Spes. En internet lo pueden encontrar de manera gratuita desde la página del Vaticano, está en español el documento, y ahí lo pueden ir leyendo y acompañándonos también, ¿verdad? Le pido entonces, hermana Viviana, si le parece, nos acompaña con una oración. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, apoya hoy a nuestra patria, dale fuerza, esperanza y fe a todos aquellos que sufren y recibe en tus brazos a quienes se hayan ido en busca de tu reino. Perdónales sus pecados y da tranquilidad a los que estuvieron con ellos en este mundo. Padre, envíanos tu espíritu, creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de nuestra inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de nuestra la doble oscuridad en la que hemos nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la nuestra e infunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Viviana. Vamos a contarle entonces a quienes nos acompañan o a quienes vayan a ver posteriormente esta transmisión que va a quedar disponible en las redes sociales. Les invitamos a ingresar en la página, en el canal de YouTube del Padre Raimundo Mena, donde se publican también los programas radiales y las actividades de la parroquia de San José de la Mariquina. Ahí estamos subiendo también frecuentemente todos estos videos para que queden disponibles y puedan encontrarlos si quieren repasar más tarde todo este documento que se ha ido leyendo de a poquito. Estamos actualmente en el numeral 68. Hemos estado compartiendo un poco ya el tema relacionado con la parte social y económica. Este es el capítulo tercero, el que estamos tocando, y el día de hoy, el numeral 68, nos habla de la participación en la empresa y en la organización general de la economía
y los conflictos laborales. Bueno, acá parece un poco raro que la Iglesia se meta a tocar este tema, pero también sobre cualquier tema que acontece en la vida del hombre, la Iglesia ve la luz de Jesucristo sobre esta situación humana y da también su opinión iluminada por el Espíritu Santo y guiándonos de cómo vivir en este mundo sin ser de este mundo. Entonces pasamos a leer este punto sobre justamente la organización general de la economía. Dicen, las empresas económicas son personas las que se asocian, es decir, hombres libres y autónomos, creados a imagen de Dios. Por ello, teniendo en cuenta las funciones de cada uno, propietarios, administradores, técnicos, trabajadores, y quedando a salvo la unidad necesaria en la dirección, se ha de promover la activa participación de todos en la gestión de la empresa, según formas que habrá que determinar con acierto. Con todo, en muchos casos, no es a nivel de empresa, sino en niveles institucionales superiores, donde se toman las decisiones económicas y sociales de las que depende el porvenir de los trabajadores y de sus hijos. ¿Deben los trabajadores participar también en semejantes decisiones por sí mismos o por medio de representantes libremente elegidos? Entre los derechos fundamentales de la persona humana debe contarse el derecho de los obreros a fundar libremente asociaciones que representen auténticamente al trabajador y puedan colaborar en la recta ordenación de la vida económica, así como también el derecho de participar libremente en las actividades de las asociaciones sin riesgo de represalias. Por medio de esta ordenada participación, que está unida al progreso en la formación económico y social, crecerá más y más entre todos el sentido de la responsabilidad propia, el cual les llevará a sentirse colaboradores según sus medios y aptitudes propias en la tarea del desarrollo económico y social y del logro del bien común universal. En caso de conflictos económicos sociales, hay que esforzarse por encontrarles soluciones pacíficas, aunque se ha de recurrir siempre primero a un sincero diálogo entre las partes. Sin embargo, en la situación presente, la huelga puede seguir siendo medio necesario, aunque extremo, para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones justas de los trabajadores. Búsquense con todo cuanto antes caminos para negociar y para reanudar el diálogo conciliatorio. Bueno, acá tenemos entonces cuál es la opinión de la Iglesia. Estamos hablando siempre, recordamos, este es un documento de aproximadamente unos 60 años de antigüedad, pero el consejo sigue siendo siempre la misma. Recordar que detrás de una situación socioeconómica de cualquier nación, de cualquier ciudad, hay personas por detrás y lo que conforma también el desarrollo de la economía son personas de carne y hueso, personas hechas a imagen y semejanzas de Dios, personas libres, personas que hay que pensar en el bienestar de ellos, por sobre todo cuando se toman decisiones en las empresas. Entonces, ese bien común y ese bien universal tiene que estar pensando en la calidad humana, en que hay hijos también, como esto mencionaba, hay familias que van a verse afectadas por esas decisiones que se tomen. Y que tiene que tener la persona también un derecho a buscar esa mejor situación de vida, pero siempre privilegiando que sea con diálogo y en una instancia de paz, evitando los conflictos, buscando siempre, si es necesario, negociar, pero a través de diálogos pacíficos. Entonces, ese es el llamado principal que vemos que está haciendo la Iglesia en el caso de estas situaciones ante los conflictos laborales que sabemos que existen y pueden existir. Sí, yo quería decir de que es cierto, hace muchos años atrás hay un santo que es un santo chileno, San Alberto Hurtado, ya que en esa época la gran masa de la gente trabajadora vivía en Chile en una realidad muy precaria. Ya habían muchos analfabetos con baja calificación técnica y no podían, ¿no es cierto?, superarse por la falta de educación y tampoco podían recibir salarios que permitieran sacar a las familias de su pobreza o sacarla y llevarla adelante, ¿ya? Entonces, este santo
¿no es cierto?, empezó a hablar de esta realidad del mundo de la empresa y del trabajo, y se transformó como en un eje clave para esta transformación social a la que en realidad aspira, ¿no es cierto?, la Iglesia católica, y es según el ideal cristiano que nosotros tenemos. Él veía con mucha preocupación también el avance de estos grupos afines a las ideas marxistas en este mundo obrero, ¿ya?, que incitaban a la lucha de clase y a la dictadura del proletariado. Por eso lo que tú decías tiene tanta relación con esto, que uno en los conflictos, ¿no es cierto?, debe primero respetar esa dignidad de la persona humana y la primacía del bien común, porque detrás de cada uno de estos trabajadores hay una familia. Entonces, todos estos conflictos tienen que ser resueltos de forma pacífica. Bueno, y él tenía esta idea súper clara de decir que uno debía agruparse en algunos sindicatos fuertes con dirigentes que fueran bien formados, con cristianos bien formados, que fueran En valores, capaces de defender estos intereses sin caer en este juego político sucio, ¿no es cierto?, de los sindicatos, ¿ya? Bueno, y él a lo largo de toda su vida defendió la libertad sindical y decía que no debía haber solo un sindicato, sino que deberían existir varios sindicatos, no que fuera el poder de uno solo, porque al ser el poder de uno solo o de una sola fuerza gremial, pasó lo que pasó en tu país, pues sucedió lo que pasó en tu país con tiende a estos que eran corromperse, tan claro. fuertes los gremios, o como lo que pasó, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que llegaron a convertirse en mafia. ¿Ya? Entonces él defendía esto, y ese es lo que yo creo que son en parte los principios de lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia, ya que tiene, ¿no es cierto?, por bien ver primero la dignidad de la persona humana, y que hemos visto a través de todo lo que hemos estado ambas estudiando. La primacía, ¿no es cierto?, por este bien común. O sea, uno no puede decidir ir a huelga o quemar algo porque se me ocurrió, si eso va a afectar a mi familia y también va a afectar al resto. Entonces, si afecta al resto, ya uno está, ¿no es cierto?, haciendo indigno a la otra persona. También tiene que ver con este destino universal de los bienes, a lo mejor que podemos tratar quizá un poco más adelante, y también con la propiedad privada, ¿ya? También con ese principio de solidaridad y caridad que tanto olvidamos, ¿ya? El principio también de subsidiariedad que vimos anteriormente, y la participación social, porque todos estamos llamados a participar de alguna u otra forma dentro de la comunidad, y el trabajo, ¿no es cierto?, es común. Todos participamos, todos trabajamos para que seamos todos mejores, no solo en la parte económica, sino también en la parte social. Dios nos creó, ¿no es cierto?, para vivir en comunidad. Por eso también es importante la participación social. Y también esta cultura de la vida y de la calidad de vida. Yo creo que está todo implícito, ¿no es cierto?, dentro de esto, y la existencia también de esa ley moral, ya que todos conocemos y que debemos ser parte de ella y hacerlo sentir. Por eso, conflictos hay muchos. Ya a veces se dan entre los mismos trabajadores, ya hay conflictos también que se dan entre el trabajador y el jefe, ya, pero esos conflictos también hay técnicas, ¿no es cierto?, para resolver los conflictos de forma pacífica, y también para preverlos, porque si uno aplica mano dura con sus trabajadores, ya si uno es, ¿no es cierto?, egoísta, no le da el tiempo necesario, obviamente se va a producir un conflicto que quizás no tenga una solución. Pero si uno conversa y las partes están de acuerdo en la forma pacífica, se logra, ¿no es cierto?, ese bien común universal. Así es, hermano.
Me gusta mucho, hermana, que haya tocado este tema, esta figura del Santo Padre Alberto Hurtado. Es muy importante cuando uno piensa en esto de los conflictos laborales y todas estas enseñanzas que él nos dejaba. eh, Algo que a mí me gusta mucho es recordar esto de cómo él, para poder tratar ante los conflictos o ante la atención a las pobrezas y a las mayores miserias con las que él tuvo que convivir, en lo que él vio, era reconociendo a Cristo en el prójimo, viéndolo que era realmente tan cercano, no solamente en el que está necesitado, abandonado o que está sufriendo eh, por las carencias, sino también ver a Cristo inclusive en las personas que están siendo explotadoras, que están tratando mal, que están abusando del poder, porque eso es amar al amigo, pero también amar al enemigo. Es muy fácil amar al que nos trata bien, pero qué difícil es tratar con caridad y con amor también al que nos está perjudicando. Es un reto ahí realmente. Eh, y cuando uno piensa, por ejemplo, ya hay situaciones extremas en las que los trabajadores piensan si hay que llegar a la huelga, a algún tipo de manifestación social, por ejemplo, qué importante pensar en el prójimo primero y cómo va a impactar esto en la vida de otros. No solamente en relación al empleador, a los que están a cargo de la economía, tal vez ante los políticos o a quien uno reclame. Hay toda una sociedad entrelazada, hay hermanos que se ven afectados. Yo pienso siempre en estos conflictos que hubieron en Chile cuando se quemaban los negocios, se rompían las vidrieras, había saqueos. ¿Cuántas otras personas se vieron afectadas y que no tenían nada que ver con ese conflicto y sin embargo muchas quedaron terriblemente perjudicadas? Y estamos hablando de familias que había por detrás que perdieron los negocios, que perdieron su fuente de sustento. Entonces, eso es realmente grave. Usted, por ejemplo, hermana, hablaba de la situación en Argentina. En Argentina, cómo esto trajo también a colación que muchos argentinos tuviesen que irse del país por el empobrecimiento tan grande que ha habido. Lo vemos de otros países también, estas emigraciones que se hacen de forma masiva justamente porque la vida de las personas, no hablemos de números, sino de personas en su situación real, en su contexto familiar, tener que alejarse de lo suyo o ver truncados sus proyectos, sus sueños, sus deseos de estudiar, de progresar, el bienestar de sus hijos que quisieran darle. Entonces, no olvidarnos de eso, de esa caridad humana, de reconocer a Cristo en el prójimo y verlo en su historia más íntima, más personal, para pensarlo con caridad al momento de atender estas situaciones o conflictos laborales, por ejemplo, que haya. Así es. Bueno, seguimos con el que sigue. Con el Bueno, numeral 69 le invito, hermana, si le parece. bien. Entonces, dice, los bienes de la tierra están destinados a todos los hombres. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Sean las formas de la propiedad adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos según las circunstancias diversas y variables. Jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Por tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Por lo demás, el derecho a poseer una parte de bienes suficiente para sí mismo y para sus familias es un derecho que a todos corresponde. Es este el sentir de los padres y de los doctores de la Iglesia, quienes enseñaron que los hombres están obligados a ayudar a los pobres, y por cierto, no solo con los bienes superfluos. Quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí, habiendo, como hay tantos oprimidos actualmente por el hambre en el mundo, el Sacro Concilio urge a todo, particulares y autoridades,
a que, acordándose de aquella frase de los padres, alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimenta, lo matas, según las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan realmente sus bienes, ayudando en primer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a los que puedan ayudarse y desarrollarse por sí mismos. En sociedades económicamente menos desarrolladas, el destino común de los bienes está a veces en parte logrado por un conjunto de costumbres y tradiciones comunitarias que aseguran a cada miembro los bienes absolutamente necesarios. Sin embargo, elimínese el criterio de considerar como en absoluto inmutables ciertas costumbres si no responden ya a las nuevas exigencias de la época presente. Pero, por otra parte, conviene no atentar imprudentemente contra costumbres honestas, que adaptadas a las circunstancias actuales pueden resultar muy útiles. De igual manera, en las naciones de economía muy desarrollada, el conjunto de instituciones consagradas a la previsión y a la seguridad social puede contribuir por su parte al destino común de los bienes. Es necesario también continuar el desarrollo de los servicios familiares y sociales, principalmente de los que tienen por fin la cultura y la educación. Al organizar todas estas instituciones, debe cuidarse de que los ciudadanos no vayan cayendo en una actitud de pasividad con respecto a la sociedad o de irresponsabilidad y egoísmo. Qué verdad con lo que sucede hoy en día, ¿no? Como que caímos justamente en esto que está diciendo al final, esa Sí. tendencia que tenemos como sociedad a caer en la irresponsabilidad y el egoísmo. Es como que el egoísmo nos hace pensar que no somos responsables del hermano. Yo creo que no hemos perdido en gran parte dentro de los valores que se transmiten de una generación a otra, esto de darnos cuenta de que también somos responsables de nuestro hermano. Como decía esa frase de los padres de la iglesia, alimenta al que muere de hambre porque si no lo alimentas los matas. Nosotros pensamos, no, bueno, murió por su propia responsabilidad, ¿no? No es mi culpa de que él no haya buscado sus medios para subsistir. Esa es la política actual que uno maneja en la sociedad, con la cual uno piensa que se tiene que regir, o sea, cada uno en su metro cuadrado y al otro le implica conseguirse lo necesario para su subsistencia. Cuando los bienes de la tierra realmente están destinados a todos los hombres. Es una injusticia que alguien acumule para sí mismo y que deje a los otros sufrir carencias tan graves al punto que lleguen a morir, pensando que no son responsabilidad nuestra las carencias o las situaciones graves que están pasando nuestros hermanos. Y sin embargo, nos está recordando este documento, no tenemos que caer en ese egoísmo, somos responsables también por eso muchas veces estamos pensando que lo que le doy al otro, ¿para qué lo usará? ¿Estará bien ocupado o no? Yo lo mío me lo gané con mi esfuerzo y el otro que se lo consiga por sus propios medios. Entonces, realmente hemos caído en mucho egoísmo y falta de responsabilidad por el prójimo, hermana Viviana. Me parece que es algo que sufrimos mucho en nuestra sociedad y no lo estamos mejorando en los valores que brindamos ni en las escuelas ni en los hogares. Sí, eso es lo que tú dices, es muy cierto. Ya vivimos en este mundo, ¿no es cierto?, pensando en uno mismo, esta irresponsabilidad y esta falta de caridad hacia el otro es muy grande. Y solo se ven algunas cosas para juntar fondos que, como obras de caridad, que se dicen, ¿no es cierto?, que en el fondo ayudan, pero que son una vez al año y que llegan a unos pocos, como yo diría, como la Teletón, que ayuda, ¿ya? Bueno, y como iglesia, nosotros hemos tenido una participación importante dentro de lo que es la economía y también en la ayuda hacia las personas más desposeídas.
ya a través de centros asistenciales, algunas instituciones, ¿no es cierto?, educativas. Ya hay mucha obra, como también la obra del Padre Hurtado, ¿no es cierto?, que ayudaba a la gente o La Noche Digna, ¿ya? Y muchas cosas que pero también existe esa actitud de pasividad con respecto a las personas que cuando reciben mucho, ellos, hay que ver las dos partes de esto, ¿ya? De que cuando reciben, por ejemplo, muchos bonos, tienden a conformarse con ello y no tener una actitud, ¿no es cierto?, de buscar un trabajo o de salir adelante. Y eso también se transforma en irresponsabilidad, ¿ya? Pero por otra parte, y llegando al tema nefasto que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Hay muchas instituciones que se llaman como los cuerpos intermedios de la sociedad, ¿ya? Que están instadas, ¿no es cierto?, a ayudar o dar capacitación a las personas que no pueden hacerlo y llevar, como te digo yo, o hacer programas para ayudar a la gente sin casa, a las madres, ¿no es cierto?, que tienen problemas con los esposos, etcétera, etcétera. Pero a través de esto se está viendo, ¿no es cierto?, que muchas fundaciones han ocupado esos dineros en vez de ayudar a los más pobres y a los más desposeídos para ocuparlo en otros temas que no deberían, que son los temas políticos. Y ahí comienza todo este tipo de corrupción que obstaculiza, ¿no es cierto?, que los cuerpos intermedios de la sociedad, ¿no es cierto?, ayuden ya y promuevan defender, ¿no es cierto?, o ayudar o apoyar o capacitar al más necesitado, ¿ya? La iglesia, ¿no?, tiene un montón de instituciones a través de fundaciones que son educativas y que capacitan en institutos, ¿no es cierto?, que son técnicos profesionales a sus estudiantes para que puedan surgir y darle una profesión el día de mañana. Así comenzó, por ejemplo, la obra salesiana, ya con los colegios TP, al principio técnicos profesionales de los salesianos, y también las de María Auxiliadora, que enseñaban a las niñas a darle una forma de poder salir adelante en la vida, dándole un título técnico, una capacidad para el trabajo, ¿ya? Pero también nosotros miramos para el lado y somos irresponsables también al no ser caritativos. Bueno, el padre Hurtado también, como estábamos hablando de él, me vino a la memoria que él empezó también a, a capacitar, ¿no es cierto? Veía a las mujeres otorgándoles para que compraran ayuda, máquinas de coser para hacer ojales en esa época, ¿ya? Cuando veía lo que costaban las camisas de los hombres y usaban, ¿no es cierto?, los botones y hacer los ojales de los delantales, etcétera, y así empezó él a capacitar a estas mujeres para que no ganaran tan poco y pudieran, ¿no es cierto?, ayudar en la parte económica a su familia. Encuentro muy cierto esto que usted dice, hermana, porque claro, partiendo de esto de que sí, los bienes de la tierra están destinados a todos los hombres, pero el hombre se dignifica por el trabajo y el acceso a esos bienes por medio del trabajo que pueda realizar. Y la caridad naturalmente debería estar eh, propiciada para aquellos que no pueden trabajar, como se hacía antes, por ejemplo, para los huérfanos, para las viudas, o sea, aquellos que realmente no tenían posibilidad de trabajar, de tener acceso, o a los enfermos, por ejemplo, no tenían posibilidad de acceder a una fuente de trabajo para poder dignificarse así y poder conseguir el sustento y los bienes necesarios para vivir. Pero hoy en día también puede ser esa la explicación, hermana Viviana, que tengamos eh, casi mal vista la caridad, digámoslo así, por el abuso que ha habido la mala distribución de los bienes, cuando, por ejemplo, esto que usted nos comentaba de que eh, se supone que tal beneficio sea en favor de los que realmente lo necesitan, y hay una gran parte de la sociedad
que se acostumbró a recibir gratuitamente porque eso le evita trabajar, teniendo la posibilidad de hacerlo en vez de buscar herramientas para trabajar, para dignificarse y así conseguir los bienes necesarios para subsistir, ven en los bonos o en estas facilidades la manera de recibir gratuitamente todo el tiempo, sin aplicar el esfuerzo que corresponde a la criatura humana también para conseguir lo necesario. Entonces, en vez de ser esa caridad, esa solidaridad entregada a quien realmente lo necesita, que son aquellos privados de la posibilidad de trabajar y de conseguir el sustento, hablemos de personas que por diversas discapacidades realmente no puedan trabajar, de personas mayores, en distintas situaciones, o personas que realmente están en una situación de carencia que necesitarían tal vez una herramienta para trabajar, un trabajo digno que les entreguen y no simplemente un bono y una entrega eh, de dinero cuando lo que están buscando es trabajo. Yo lo vi en Argentina muchas veces que ocurría eso. La gente pedía trabajo y lo que había eran bonos. Entonces, lo que buscaban era alguna alternativa, muchas veces se corrompía el sistema tanto de los que entregan como de los que necesitan, porque se intercambiaba por votos, por ejemplo. Eh, entonces, lamentablemente, la gente caía en este sistema corrupto de dejar de trabajar para buscar simplemente que viniesen las cosas de manera gratuita y sin su esfuerzo. Entonces, no, es importante no olvidarse eso, de que lo importante es entregar a cada cual lo que también necesita. Hay personas que lo que necesitan es formación, hay personas que necesitan capacitación en alguna posibilidad de trabajo, hay personas que necesitan simplemente la fuente laboral y hay otras que derechamente necesitan asistencia y que se repartan los bienes porque no tienen posibilidad de trabajar. Eh, pero bajo ningún aspecto alguien tiene derecho a apropiarse de todos los bienes y vivir de manera egoísta y sin pensar en que tiene que responsabilizarse por el prójimo, porque tiene que haber, es propio de la persona esa capacidad de amar y de preocuparse y de ocuparse también del prójimo. Entonces tenemos que salir de ese egoísmo en el que tal vez como sociedad hemos caído en gran medida. Así es, así es. Bueno, y hay bienes comunes que deben ser considerados y que son para todas las personas. ¿Ya? Por ejemplo, ya no tanto en el sentido de que esté muy necesitado, pero una persona tiene derecho, ¿no es cierto?, ir a la playa y satisfacer esa necesidad de tener ese momento de relajo, ¿no es cierto?, y que nadie lo eche de la playa, porque eso es un bien común. Entonces, existen estos bienes comunes que no pueden ser, ¿no es cierto?, no pueden privar a otros de ocuparlo. ¿Ya? Entonces, por eso también es importante de que existe la propiedad privada, pero también existen estos medios, estos bienes comunes que son para todos, ¿ya? Y que todos tienen el derecho de ocupar. ¿Ya? Y ahora, en cuanto a lo que tú decías, también hay instituciones que, como te decía yo, no deberían existir porque es como jugar con las necesidades del otro, ¿ya? Ocupar fondos que en este caso son públicos y que van dirigidos hacia proyectos que ayudan necesariamente a estas cosas, a esta gente que a lo mejor está en campamento, por ejemplo, y no tiene agua, a colocarles agua, ¿ya? Y esos fondos se destinan millones de pesos a campañas, por ejemplo, políticas o a pagar sueldo a las personas que trabajan en estas instituciones, sueldos millonarios. Entonces eso también es parte de una corrupción que no ayuda en nada a las fundaciones que hacen el bien, porque hay de los dos tipos. Por eso te decía, hay fundaciones o corporaciones que se dedican, por ejemplo, a otorgar, como se llama, la noche digna, en que ellos recorren, bueno, muchas veces, todos los días, en las noches a la gente en situación calle, llevándoles un pancito, una once o algo para comer y para que no pasen frío durante el invierno y también durante el verano, porque siempre hay necesidad de comida.
Entonces, estas cosas malas que hay, estas instituciones que hacen eso, perjudican enormemente a las que sí hacen un trabajo bien y se llevan los fondos las que lo hacen mal en lugar de las que lo hacen bien. Y estas instituciones sí existen como campo intermedio, es allí donde el Estado no llega, que llegan estas fundaciones, corporaciones, ONG a ayudar al prójimo. ¿Ya? Entonces, existe esto que hay que, ¿no es cierto?, también denunciar y revertir, porque si Chile no es un país, ¿no es cierto?, rico, tampoco es un país miserable, pero si los fondos llegaran a donde corresponde, haríamos un bien mayor y no se perderían entre medio. ¿Ya? Y se Y así mejorase la ayudaríamos. distribución realmente. Sí. ¿A dónde van destinados? Que se cumpla correctamente Sí. eso. Sí. Por eso a lo mejor es la ayuda directa, como tú decías, el conocer directamente cuál es la necesidad del hermano. Ya uno puede ayudar de mejor forma. ¿Ya? Y no es necesario ayudar a lo mejor con plata, a lo mejor es necesario ayudar, como tú decías, dando la opción de un trabajo o dando la opción a alguien de que se capacite en una cosa que sea técnica y que necesite para encontrar un trabajo. ¿Ya? No, a lo mejor es necesario un bono para aquellos que necesiten pagar su cuenta de la luz o del agua o comprar un gas. Pero cada cosa, cada persona tiene necesidades distintas y es ahí donde uno debe, ¿no es cierto?, hincarle el diente y llegar a esa persona en forma directa. Así es, Herman. Cuanto más personal sea el vínculo entre una y otra persona, la relación que se tenga, más se puede conocer cuáles son las necesidades reales para poder cubrirlas, para poder ayudar al prójimo. Pasa, por ejemplo, hasta en esas situaciones cuando a uno vienen y le piden tal vez una moneda. Si uno se preocupase por saber realmente por qué está pasando esa persona, cuáles son sus necesidades, entendería mejor a qué tiene que atender en ese momento. Muchas veces aquella persona que inclusive hay veces está pidiendo una moneda, lo que necesita es un trabajo, no solamente que le entreguen una moneda en el momento. Hay veces lo que necesitan es que le escuchen, eh, alguien que le preste un poco de atención. Eh, y es en eso de encontrar a la otra persona de una manera más personal, más directa, como un hermano verlo y no simplemente como un sujeto, un número, un desconocido, sino intentar involucrarnos con el otro, que podemos descubrir también al hermano en el otro, en la otra persona. Así es. Por Pasemos eso al punto también. siguiente, hermana Viviana, si le parece. Bueno, Sobre las inversiones y y política monetaria. El punto 70, un punto cortito esto. Vamos a ver qué nos dice entonces la Iglesia con respecto a esto de las inversiones. Dice, las inversiones deben orientarse a asegurar posibilidades de trabajo y beneficios suficientes a la población presente y futura. Los responsables de las inversiones y de la organización de la vida económica, tanto los particulares como los grupos o las autoridades públicas, deben tener muy presentes estos fines y reconocer su grave obligación de vigilar, por una parte, a fin de que se provea de lo necesario para una vida decente tanto a los individuos como a toda la comunidad, y por otra parte, de prever el futuro y establecer un justo equilibrio entre las necesidades actuales del consumo individual y colectivo y las exigencias de inversión para generación futura. Téngase además siempre presente las urgentes necesidades de las naciones y las regiones menos desarrolladas económicamente. En materia de política monetaria, cuídese no dañar el bien de la propia nación o de las ajenas. Tómese precauciones para que los económicamente débiles no queden afectados injustamente por los cambios del valor de la moneda. Bueno, ahí vemos en este tiempo cuántas víctimas ha habido de malas inversiones que se hacen en los países. Ven esto de las inversiones y ya se emocionan, van a llegar inversiones y como que eso da derecho a que no se analice los impactos que van a tener esas inversiones en las personas o en el clima inclusive, lo hemos visto en varias situaciones en que la propaganda, la publicidad que se le hace es que llegaron inversiones al país.
y no se piensa en la región en la que está ubicada, si es un beneficio para las personas que habitan ahí o si salen en perjuicio, si el que se beneficia solamente el Estado, si se enriquece un sector y el lugar donde se implementan esas inversiones se ven realmente afectadas, se ven contaminadas, si son recursos que se sacan de la nación y que realmente las fuentes laborales no van a perdurar en ese lugar. Entonces, volvemos al tema este de pensar en el bien común, que no se deje de pensar y de analizar que esto vaya en bienestar de la población presente y futura. Sí, tiene bastante que ver también con el tema que no se daba a lo mejor en esa época, pero que se ve en una parte con esto de las políticas monetarias, el de no endeudarse, ¿no es cierto?, como país y También, todo. Tiene que ver también con la globalización y también con lo que pasó con las multinacionales, que el grande se fue comiendo al chico, ¿ya? Entonces, y la finalidad también que tuvo el desarrollo económico, que debe verse, ¿no es cierto?, como beneficio, decías tú, y como servicio del hombre, en el fondo, del hombre integral, ¿ya? Y así tener en cuenta sus necesidades materiales, intelectuales, etcétera, etcétera, morales, religiosas, ¿ya? Y que no cambie todo, ya que sea también respetuoso de las tradiciones que se han perdido por esta globalización. En cuanto a la materia de la política monetaria, como decía, hay que cuidarse de no dañar al bien propio de la nación, en el sentido de que uno no debe endeudarse, por ejemplo, con con fondos monetarios, ¿ya? Internacionales, porque eso nos hace a cada uno más pobre. Hay que tener también cuidado y por eso también en lo que tiene que ver con la política monetaria y con el aumento, ¿no es cierto?, de las tasas de interés cuando uno presta, cuando el banco te presta plata. Eso lo hace cuando sube las tasas de interés, es para que la gente no se endeude más de lo que puede endeudarse, ¿ya? Yo ahí tengo una crítica bastante amplia en relación a los bancos, que hubo una época en que los alumnos entraban a la universidad y le ofrecían tarjetas de crédito, pero ¿quién iba a pagar esas tarjetas de crédito? ¿Quién se iba a endeudar si el alumno no tiene sueldo, no tiene plata? Entonces eran los papás los que al final tenían que pagar esas tarjetas de crédito. Entonces, ahí hay que tener cuidado con la actividad económica. Y en cuanto a lo monetario también, si sube el dólar, ya si vamos decreciendo y gastamos más de lo que tenemos, ya nos vamos empobreciendo. Entonces va subiendo el dólar y con esto de la globalización vamos a ir subiendo los precios. Al subir el dólar es como una rueda, ya sube la UEF y la unidad de fomento, por todo se cobra unidad de fomento. Entonces cada vez tenemos a lo mejor menos plata para comprar, hay muchas cosas y no tenemos plata, somos más pobres. Entonces con eso también hay que tener cuidado en no hacer crecer el tamaño del gasto público mucho, que es lo que ha estado pasando en estos últimos años, donde ha crecido mucho con muchos ministerios, muchas plata en viaje, muchas cosas, el gasto público, y eso ha perjudicado al país porque nos hemos hecho más pobres al gastar más de lo que somos capaces, ¿no es cierto?, de producir. ¿Ya? Entonces, tenemos que, como dice ahí, tomar precauciones para que los países, ¿no es cierto?, que son económicamente débiles, ya no nos veamos afectados por estos cambios de valor de la moneda. El peso chileno antes era mucho más fuerte que hoy en día, porque el dólar ya está en los 830 pesos, entonces cada vez todo es más caro. así es, hermana Viviana. O sea, ser más consciente al momento de tomar las decisiones. Eh, Vamos a dejar hasta acá, si le parece, hermana Viviana, porque Ujú. los puntos siguientes que van a estar relacionados también, eh, antes de entrar al tema de la política, qué opinión tenía la Iglesia sobre esto, va a haber dos puntitos más sobre el tema económico.
sobre este tema de los bienes económicos y sociales y la relación con el reino de Cristo. Ahí vamos a profundizar un poquito más en eso en el próximo programa. Así que lo vamos a invitar a los oyentes de Radio Madre de Dios y a quienes sigan este programa que nos acompañen en la próxima oportunidad para continuar con este tema. Y vamos a terminar el día de hoy dejando esta reflexión entonces, para que pensemos que detrás de este tema económico no nos olvidemos que hay un llamado a vivir como cristianos en los diversos aspectos y dimensiones de nuestra vida, incluso en las dimensiones políticas, en las dimensiones sociales y en la dimensión económica también, en la administración que hacemos de los bienes, si tenemos cargos de jerarquía o no, también administrar correctamente las habilidades esas que Dios nos haya dado, los bienes que nos haya dado, pensando siempre en el bien de las personas en general, no solamente el bien propio y de la propia familia, sino como una responsabilidad social, que el mal que uno haga va a impactar a otros, el bien que uno haga va a impactar a otros también, y encontrar a Cristo en el hermano. Entonces, si le parece, hermana Viviana, hacemos una oración para poder dar gracias al Señor y a nuestra Madre por habernos reunido nuevamente el día de hoy, por estos temas que vamos desmenuzando, leyendo, conociendo un poquito más y pidiéndole para que seamos buenos administradores de los dones que hemos recibido, de las capacidades, pero también de los bienes económicos que tenemos en este mundo, que sepamos aprovecharlo, sepamos valorarlo, sepamos ser agradecidos por cuanto todo fue creado por Dios y podamos retornarlo a Él en servicio y en amor al prójimo. Le damos gracias entonces al Señor y le pedimos a nuestra Madre que siempre nos acompañe y nos guíe para ser agradables a Dios, mirar con los ojos de su Hijo y poder amar como Él amó. Dios te salve María, llena eres Llena de eres de gracias, el gracia, Señor el es Señor es contigo, contigo. bendita Bendita eres eres entre entre todas las todas las mujeres mujeres y y bendito es el bendito es el fruto fruto de tu de tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en hora la de hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le agradezco enormemente, hermana Viviana, por habernos acompañado en una nueva oportunidad. Muchas gracias, hermana Sabrina. Yo aprendo mucho contigo, gozo cada uno de los programas y espero que la gente que nos ve y nos escucha también. Muchas bendiciones y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo programa. Así es, hermana Viviana. Muchas bendiciones para usted. Que esté muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao.